Mientras ves este video, puede que tu gato te esté observando desde algún rincón de la casa. Las cosas que suceden por la noche, sobre todo cuando estás profundamente dormido, tienen un significado mucho más profundo. Tu gato puede pasar horas y horas observándote sin pestañear ni una sola vez. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Te has planteado alguna vez esta pregunta? Es más, ¿por qué te observan sin moverse a estas horas? Precisamente cuando deberían estar más activos. La respuesta es más compleja de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Cuando llegues al final de este vídeo, habrás desentrañado qué significa realmente cada momento en el que tu gato te mira. Empecemos. En primer lugar, los gatos no son animales que malgasten su energía. En la naturaleza, cada movimiento, cada espera y cada observación tiene un propósito, no es algo sin sentido ni aleatorio. Para entenderlo mejor, tenemos que echar un vistazo a la vida nocturna de los gatos. Los gatos son, desde el punto de vista evolutivo, animales crepusculares. Las horas en las que están más activos durante la noche son el amanecer y el atardecer. En la naturaleza, sus presas también suelen estar más activas a esas horas. Cuando tú te sumerges en un sueño profundo, ellos permanecen alertas, tratando de comprender lo que sucede a su alrededor. Cuando en casa se apagan las luces y reina el silencio, en realidad ha llegado la hora de que tu gato entre en acción. ¿Qué crees que ve tu gato cuando te observa? Los ojos de los humanos no ven en la oscuridad, pero los de los gatos, por su propia naturaleza, ven 6 veces más nítidamente que los humanos en condiciones de poca luz. Una capa especial situada detrás de la retina, llamada tapetum lucidum, refleja la luz, lo que hace que sus ojos tengan ese brillo característico y agudiza su visión. Así pues, mientras tú no distingues nada en la oscuridad, tu gato puede observarte con claridad, desde tu respiración hasta el más mínimo movimiento muscular. Esto explica por qué esa mirada parece tan atenta y despierta. Pero, ¿se trata solo de su capacidad visual? No. Hay un significado mucho más profundo detrás de todo esto. Durante mucho tiempo, se ha descrito a los gatos como animales solitarios e independientes. Sin embargo, en los últimos años, los investigadores especializados en gatos han demostrado que esto no es así, que en realidad son capaces de establecer fuertes vínculos sociales e incluso de desarrollar un apego especial hacia una persona concreta. Un gato quiere pasar tiempo junto a una persona en la que confía. Y esa confianza se manifiesta incluso cuando esa persona está durmiendo, es decir, en una situación de indefensión. Cuando dormimos, quedamos totalmente indefensos. Con los ojos cerrados, no nos damos cuenta de nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Para un gato, pasar tanto tiempo en la misma habitación con alguien en quien no confía resulta realmente difícil. Pero si tu gato es capaz de dormir tranquilamente en la misma habitación que tú, o incluso de pasar el rato observándote, eso es en realidad una señal concreta de la confianza que te tiene. Pero este comportamiento de observarte, ¿es siempre una mirada llena de cariño? No. Y ahí radica precisamente el aspecto más malinterpretado de este tema. En algunos casos, cuando tu gato te observa, en realidad puede estar mostrando un tipo de comportamiento de vigilancia. En la naturaleza, en las manadas de gatos, mientras un miembro del grupo duerme, los demás vigilan el entorno. Esto es importante tanto para la seguridad del grupo como para su supervivencia. Es posible que tu gato doméstico te vea como un miembro del grupo y mientras duermes se mantenga inconscientemente alerta ante posibles peligros en casa. Este peligro no tiene por qué ser algo grave. Un ruido, una sombra o incluso un olor al que no está acostumbrado pueden bastar para que centre su atención. La tercera razón posible es mucho más práctica: la expectativa y la rutina.
Los gatos no tienen el concepto del tiempo, pero siguen muy bien sus ritmos biológicos. Si te levantas cada mañana a una hora determinada para darles de comer, tu gato ha grabado esa rutina en su reloj biológico. Si te observa a primera hora de la mañana, probablemente esté esperando a que te despiertes y por lo tanto a que llegue la hora de la comida. En este caso, esas miradas son más una expresión de expectación que una muestra de amor romántico. ¿Cómo puedes distinguir estas tres razones diferentes, confianza, protección y expectación, entre sí? La respuesta está en el lenguaje corporal de tu gato. Si tu gato está sentado en una postura relajada, con los ojos entrecerrados, las orejas en su posición natural y parpadeando lentamente de vez en cuando, es un indicio de confianza y apego. El parpadeo lento es como un lenguaje de amor entre gatos. Algunos especialistas en comportamiento lo definen como un beso de gato. Si tu gato te mira así, en realidad está expresando en silencio su tranquilidad y la confianza que tiene en ti. Si tu gato está sentado erguido, con las orejas hacia adelante, los ojos completamente abiertos y el cuerpo tenso, se trata más bien de un estado de alerta o de espera. Esto no significa necesariamente nada malo. Solo indica que tu gato está centrado en un estímulo del entorno en ese momento. Y si tu gato te observa insistentemente cuando se acerca la hora de comer, incluso maulla ligeramente o se acerca a tu cama, lo más probable es que se trate de un comportamiento de expectativa basado en la rutina. Ahora veamos esta otra pregunta. ¿Se observa este comportamiento con la misma intensidad en todos los gatos? Rotundamente no. Las experiencias vividas en el pasado y el vínculo que ha establecido con su dueño influyen directamente en este comportamiento. Los gatos que han crecido desde pequeños en un entorno seguro y se han socializado temprano con las personas suelen mostrar una actitud más relajada y menos vigilante. Por el contrario, los gatos que provienen de un entorno incierto o estresante en el pasado pueden mantener durante más tiempo el hábito de controlar su entorno, incluso si se sienten seguros. Entonces, ¿cómo debes abordar este comportamiento como dueño de un gato? Lo más importante es no considerar este comportamiento como algo negativo. Tu gato no intenta molestarte cuando te observa. Al contrario, está manteniendo de alguna manera el vínculo que tiene contigo. Si esas miradas van acompañadas de un lenguaje corporal tranquilo y relajado, puedes interpretarlo como una señal de confianza. Pero si este comportamiento ha aumentado de forma repentina, tu gato vigila constantemente su entorno con nerviosismo y notas cambios en su comportamiento general, conviene revisar las posibles fuentes de estrés en casa. Un objeto nuevo, un ruido diferente o incluso un olor que haya cambiado pueden hacer que tu gato se mantenga en alerta. Por último, no olvides esto. Cuando tu gato te observa mientras duermes, en realidad está perpetuando un legado milenario. Ese delicado equilibrio entre la confianza y la observación que establece una especie que es a la vez cazadora y presa, lo muestra precisamente al borde de tu cama. La próxima vez que abras los ojos por la noche y te encuentres con esos ojos brillantes, ya sabrás lo que eso significa. Quizá ese sea el momento en el que tu gato te dice, de la forma más silenciosa pero más profunda: estoy aquí, estás a salvo. Si este video te ha ayudado a comprender mejor el comportamiento de tu gato, no te olvides de suscribirte a mi canal, porque incluso detrás de los gestos más cotidianos de los gatos se esconden verdades profundas y maravillosas que esperan ser descubiertas.